días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Reciban un cordial saludo de mi parte, también invitándolos y dándoles la bienvenida a este 10 de abril, sábado de la octava de Pascua, donde ya llevamos 8 días prácticamente de haber celebrado ese gran misterio de Cristo resucitado en nuestras vidas, en nuestros corazones y en esta sociedad que tanto necesitamos. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y estamos acá entonces para comprender un poquito más acerca de la voluntad de Dios por medio de las Sagradas Escrituras, pero ante todo de conocerle, de amarle y de poderle seguir por medio de este manual que nos ha dejado. En el día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Yo los invito entonces para que abras tus escrituras, para que busquemos juntos esta cita bíblica y para que vamos leyéndolo a medida que yo también vaya haciendo el ejercicio acá, pero ustedes que también lo vayan haciendo en sus casas. Pero antes de esto, queridos hermanos y hermanas, vamos a llamar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos llene de ese discernimiento, para que nos llene de toda esa claridad en nuestras mentes, para poder entonces así más claramente comprender lo que el Señor nos quiere mostrar por medio de estas escrituras el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo acallar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de resucitar, al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y que se le había aparecido, no le creyeron. Después se le apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los 11 sentados a la mesa, les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría en este momento poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos regala en este sábado de la octava de Pascua. Y qué bueno también, porque ya, como ustedes vieron el día de ayer, se hizo la consagración al Señor de la Divina Misericordia, a este pequeño espacio que tenemos para compartir con ustedes, tanto virtual y presencialmente, las Eucaristías y cualquier otra actividad que tengamos para el crecimiento de los reinos de los cielos y poder llevar esa palabra como nos invita hoy el Evangelio de San Marcos. Hoy vamos a meditar simplemente en 2 aspectos muy importantes y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Primer elemento, cómo Jesús se aparece en el primer día de la semana a aquella mujer que había tenido 7 demonios, María Magdalena. Pero esto no es lo importante, porque ya lo hemos explicado, que todas las manifestaciones que Jesús había hecho en el Nuevo Testamento era siempre el primer día de la semana, y por eso este se había convertido tan importante para nosotros y lo hemos colocado como el día del Señor, porque en este día es donde Él empieza a hacer todas sus manifestaciones en el testimonio de la resurrección. Pero lo que sí es de cuántas veces nosotros escuchamos a aquellos profetas, aquellos que han experimentado el rostro de Dios, aquellos que de cierta manera han tenido una cercanía con Dios, y nosotros a veces no creemos porque somos obstinados, como nos dice Jesús en el Evangelio de San Marcos hoy. ¿Cuántas personas también
se nos han acercado para mostrarnos el rostro actuante de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos encontrado con personas que verdaderamente están sufriendo y nosotros los echamos de largo y seguimos nuestro caminar? Porque no comprendemos que en este hermano que sufre está la presencia y el rostro de Jesús verdaderamente. Jesús, te lo dije en una ocasión, se vale de profetas, se vale de sacerdotes, de religiosas, de catequistas, de laicos y laicas comprometidas con la causa del Evangelio, y nos manda a cada uno de nosotros para que podamos mostrar también ese rostro actuante en medio de tanta fragilidad, en medio de tanto sufrimiento como estaban los discípulos de Jesús. Pero es acá también donde nosotros tenemos que tener una apertura de corazón. ¿Cuántas veces nosotros no le colocamos cuidado a las manifestaciones que Dios nos regala todos los días de nuestra vida? ¿Cuánto nos levantamos y creemos que todo es por inercia? Creemos que todo es por coincidencia, que todo es un proceso biológico. Pero ¿cuántos de nosotros agradecemos verdaderamente un nuevo día con el Señor? Un nuevo día que nos da la oportunidad para reconciliarnos, para ponernos al día con ese Dios, de un día donde nos podemos convertir para poder encontrar así la salvación que necesitamos. ¿Cuántos de nosotros también agradecemos todo lo que nos regala con sus bendiciones, que nos regala también por medio de su misericordia, de su amor, de su perdón? A veces somos tan ciegos, queridos hermanos, de que Jesús no solamente nos manda a aquellos profetas a anunciar la nueva que es la resurrección de Jesucristo, el amor de Dios, sino que también Él se nos manifiesta en una serie de ocasiones o en una serie de acontecimientos donde nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de mirarlos para comprender y meditar lo que Él verdaderamente quiere con cada uno de nosotros. Segundo elemento que nos encontramos hoy en el Evangelio, y es que Él les reprocha por la falta de fe que tienen. Y a veces creemos, queridos hermanos y hermanas, que simplemente cuando nosotros estamos en una institución religiosa como tal, independientemente de la que sea, creemos que somos nosotros los que tenemos la verdad absoluta, que estamos en la verdadera religión, que estamos simplemente siguiendo esos pasos verdaderos a comparación de las otras instituciones religiosas. Y yo entiendo en este momento lo que los apóstoles quizás vivieron en ese momento. Como no había sido uno de ellos que verdaderamente haya visto y experimentado ese mensaje del resucitado, entonces no le creían a los otros porque simplemente no era del grupo de los elegidos para el discipulado y el apostolado de Jesús. ¿Y cuántas veces nos pasa esto a nosotros mismos? ¿Cuántas veces rechazamos a aquellos hermanos y hermanas que llevan a tu palabra a la casa y le decimos que no, simplemente porque no son de mi misma congregación, de mi misma institución religiosa? ¿Cuántas veces nosotros también reprochamos a los seres humanos porque simplemente no tienen nuestros mismos ideales, nuestros mismos pensamientos, nuestros mismos estratos sociales, nuestra misma educación, nuestra misma formación? Eso mismo lo estamos viviendo hoy, sino que desde otras perspectivas. ¿Cómo rechazamos a Jesús también? Simplemente porque no somos testigos de eso que están anunciando. Entonces, como yo no lo vivo, yo no lo creo. Y entonces eso el Señor nos invita a que seamos humildes. Queridos hermanos y hermanas, la fe no es por instituciones religiosas. La salvación no son por instituciones religiosas. Cristo no se colocó en una cruz y no murió simplemente por unos cuantos que pertenezcan a una institución religiosa. Cristo verdaderamente murió fue por todos aquellos que quieran recibir la palabra de Dios, la palabra de ese Mesías que nos libera, que rompe cadenas y que ante todo nos lleva a ese Dios Padre para reconciliarnos con Él. Hoy recibo una acusación y quizás un ataque de un hermano pentecostal y me cuestionaba tantas cosas, pero yo en verdad no les quise como atacar ni ponerme a pelear con ellos porque no es el sentido. La palabra de Dios nunca es para dividir. La palabra de Dios nunca es para pelear. La palabra de Dios es para que compartamos ese mensaje de amor, del bien común para con nuestros hermanos, para poder llegar a un verdadero diálogo, a un verdadero sentir de comunión con ese Cristo que se ha entregado todo por nosotros. Algo muy bonito, y se los voy a dejar también en referencia, que está en YouTube,
cómo es la visita del Papa Francisco con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y cómo crean esas alianzas y cómo van creando ese amor fraterno entre dos instituciones que son similares pero son diferentes. Eso es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo cada vez más, queridos hermanos y hermanas. Dejar un corazón obstinados y verdaderamente colocar en funcionamiento esa tarea que el mismo Cristo nos dejó. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. No a unos de una institución religiosa, no a aquellos que miran así, no a aquellos que viven de esta manera. No, a todas las criaturas. Y ese es el problema hoy en día, queridos hermanos y hermanas, que nos ponemos a pelear en una serie de acontecimientos de forma, pero no verdaderamente estamos mirando el fondo que nos está uniendo. Y en vez de ponernos a pelear y a dividirnos, ¿por qué no nos unimos todos para llevar verdaderamente ese mensaje de salvación que muchos no conocen todavía? Simplemente por cosas humanas estamos dividiendo el plan salvífico de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Que sea este Dios, queridos hermanos y hermanas, que nos dé la capacidad de comprender verdaderamente lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Y que tú seas, junto conmigo, ese testimonio de amor de ese Cristo resucitado que te trajo la esperanza, que te trajo la luz, que te trajo toda aquella vivencia que necesitabas para verdaderamente acercarte con Él. Y que no te quedes con esos regalos que Él te ha regalado, que puedas permitir a muchos ir a anunciar también aquello que tú has vivido. Eso le pasó a María Magdalena y eso también le pasó a aquellos discípulos que fueron a llevar esa buena nueva a los amigos de Jesús. Ya es otra cosa que ellos no quieran creer, pero que seamos cada uno de nosotros verdaderamente esa palabra que lleve la trascendencia de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros y que verdaderamente seamos los testigos de su amor, de su perdón y de su resurrección. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, compartir este video, llevar a más personas para que se suscriban a este espacio donde estamos alimentando el alma por medio del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, para que también muchas personas podamos ir conociendo más acerca de Dios. Les mando un fuerte abrazo, les deseo un excelente sábado y les mando también ese deseo de que sean felices porque Dios te coloca todo en tu vida para que lo seas. Dios te bendiga y que estés muy bien.